decía, muchísimas gracias por su asistencia a todos ustedes. He denominado a esta ponencia Frédéric Bastiat y su tiempo, Francia en la primera mitad del siglo XIX. Esta conferencia se va a desarrollar en 3 partes y que va a tratar de responder a la pregunta: ¿cómo aproximarse a Frédéric Bastiat? Es en este sentido que considero importante que la primera parte no solamente se referirá a la bibliografía sobre Frédéric Bastiat, que nos permitirá acercarnos a él, sino que también reproduciremos el contexto teórico, el contexto intelectual, el contexto académico, es decir, la atmósfera cultural de Frédéric Bastiat. Y en una segunda parte trataremos de desarrollar algunas de sus ideas importantes, o podríamos denominarlas centrales de su pensamiento. Yo considero que es importante que podamos aproximarnos o que conozcamos las obras como Armonías Económicas, La Ley. También podremos hablar de los sofismas económicos y sobre todo de las obras escogidas, que yo agradezco muchísimo a la librería Literatura Libertad, que justamente está difundiendo este tipo de literatura en nuestra ciudad. Ello nos permite tener un acercamiento a este autor, y sobre todo estas obras escogidas se refieren al estudio preliminar realizada por Francisco Carrillo, que muchas autoras, muchos académicos tienen el acercamiento, este es un puente para el acercamiento de este autor. Y del mismo modo, como les dije, estas obras selectas contienen las armonías económicas, lo que se ve y lo que no se ve, los sofismas económicos, el Estado, la ley, la propiedad y expoliación. Considero importante que entendamos el contexto biográfico del autor. Me referiré en primera línea a los aspectos históricos y políticos que están vinculados a la vida y la obra del economista y periodista Claude Frédéric Bastiat. Creo que la existencia y las concepciones de este autor nos permiten hacernos una idea de una época muy importante para comprender la primera etapa de la modernización e industrialización a nivel mundial, cuyos problemas, éxitos y fracasos estaban reflejados en los debates intelectuales de aquel tiempo. La vida de Bastiat transcurrió durante la primera mitad del siglo XIX. Nació en Bayona, sudoeste de Francia, en el departamento de los Pirineos Atlánticos en 1801 y falleció en Roma en 1850. Su existencia coincidió con enormes cambios en la sociedad francesa, sobre todo en la esfera de la producción de bienes. Las políticas públicas referente al comercio exterior, los cambios del modelo gubernamental y la actividad cultural. Él vivió aproximadamente en la misma época que el novelista Honoré de Balzac. Estas son las imágenes de Bayona actual, pero evidentemente donde quedan los vestigios de esta cultura francesa, lo que he querido compartir con ustedes, porque, por ejemplo, el aspecto geográfico en el que se desenvolvió Bastiat influyó mucho sus reflexiones, por ejemplo, sobre las ideas de libre comercio, es decir, cómo el espacio geográfico, como la división por un río, podía afectar tanto al desarrollo como el subdesarrollo de esa población, dependiendo mucho si existían elementos de libre cambio. Por eso es que él desarrolló, en muchos de sus artículos,
su posicionamiento en referencia a este aspecto. Acá, por ejemplo, tenemos el río, este aspecto fronterizo, ¿no?, como un espacio de reflexión y también que dio origen a muchas de sus ideas. Por ello es que he considerado importante mostrar este aspecto geográfico de Bastiat. Como les decía, él vivió aproximadamente en la misma época que el novelista Honoré de Balzac. Estamos hablando de 1799 a 1850, o sea, de la vida de este autor, y el pensador Alexis de Tocqueville, de 1805 a 1859. Estos autores fueron muy importantes en la atmósfera cultural, es decir, no solamente un literato, sino el gran sociólogo del siglo XIX como Alexis Tocqueville. En aquel medio siglo, Francia se convirtió en una sociedad urbana, parcialmente industrializada y relativamente democrática. Ustedes saben que esto es una construcción, las sociedades se construyen, entonces no podemos hablar de un modo totalizante en los procesos sociológicos y económicos de los diferentes contextos de diferentes estados, países, sociedades, culturas, como que queramos denominar. Bastiat acompañó y comentó este notable desarrollo histórico que puede ser calificado como un proceso de modernización, aunque con sus luces y sombras. Bastiat fue economista y periodista. No pudo completar estudios universitarios formales, sin embargo, fue un gran autodidacta durante toda su existencia. Fue un lector voraz y terminó poseyendo una admirable cultura de índole universal. Posteriormente, se destacó sobre todo mediante publicaciones con una característica completamente breve e irónica y numerosos artículos en los principales periódicos franceses. Se sabe que en ese tiempo la comunicación era a través de los periódicos, el modo de informarnos, y los periódicos en Francia imprimían a cerca de 3 millones de ejemplares por día. O sea, imagínense, o sea, la comunicación, el gran impacto, ¿no?, en la opinión pública por los medios escritos. Su labor periodística fue muy notable en su época, destacándose lo producido en el periodo de 1844 a 1850. Es decir, que en estos 6 años fue bastante prolífico y fructífero. El notable economista austriaco Joseph Schumpeter, que también, o sea, podemos hacer un acercamiento a través de este autor, considera, o sea, Joseph Schumpeter, o sea, no solamente, o sea, perteneció a la escuela austriaca, sino que posteriormente también fue catedrático en Harvard, inspirador, además que fue el inspirador de la escuela austriaca y además muy influyente durante la primera mitad del siglo XX. Afirmó que Bastiat fue el periodista económico más brillante de todos los tiempos. Aunque su obra esté hoy algo olvidada, tuvo un notable peso y repercusión a lo largo de la mitad del siglo XIX y se hicieron numerosas traducciones al castellano. Las políticas aduaneras, la relación entre el Estado central y sobre todo, no solamente, o sea, la relación con el Estado central de los empresarios y las ideas del librecambismo constituyeron algunos de los temas más discutidos en toda América Latina, sobre los cuales se percibe la influencia de Bastiat. Es decir, de este panorama que podríamos decir que es más universal, podemos recaer, o sea, en un panorama regional para luego también pensar lo local, es decir, nuestro contexto con este autor. Bien, entonces, como les expresé,
influyó bastante, o sea, para nuestro contexto, porque hubo numerosas traducciones al castellano y por supuesto se discutió mucho las políticas aduaneras, la relación entre el Estado central, como les dije, los empresarios y el librecambismo constituyeron uno de los temas más discutidos en América Latina, sobre los cuales, como les dije, se percibe la influencia de nuestro autor, aunque sea por fuentes o por medio de fuentes indirectas. En Bolivia, el llamado Partido Rojo, sobre todo durante la presidencia de su líder, José María Linares, estamos hablando en nuestro contexto, es decir, en el contexto boliviano de 1857 a 1861, propugnó, aunque sin mucho entusiasmo, el libre cambio y el libre comercio mediante argumentos muy similares a aquellos que se hallan en los escritos de Bastiat. Estas ideas programáticas tuvieron repercusiones en políticas públicas posteriores. Por ejemplo, cuando otros miembros del Partido Rojo, como Tomás Frías, Adolfo Vallivian y Mariano Baptista, ejercieron posteriormente la primera magistratura del país. Cuando Bastiat nació, Francia estaba gobernada de manera autocrática por el primer cónsul Napoleón Bonaparte, quien había subido al poder mediante un golpe de Estado en 1799, el famoso 18 de mayo. Ante el aplauso de la población, Napoleón se proclamó cónsul vitalicio en 1802 y poco después emperador hereditario de los franceses en 1804. La familia Bastiat y el estrato social al cual pertenecía nuestro autor apoyó en todo momento a Napoleón, aunque Bastiat era entonces un niño. Parece que no se contagió de esa marea, pues posteriormente desarrolló una crítica vigorosa y persistente contra la política económica dirigista por un lado y contra las tendencias claramente autocráticas de Napoleón por otro. Las severas limitaciones al comercio exterior y la política proteccionista que decretó el emperador, ante todo contra productos británicos, nunca fueron del agrado de Bastiat. Aquí hay que recordar que hasta la implementación del mercado común europeo en la década de 1950, que después se transformó en la Unión Europea, Francia siguió fiel alineamiento proteccionistas y dirigistas que hasta hace pocas décadas mostraban el peso orientador del Estado en el campo económico. A pesar del carácter autocrático de su gobierno, Napoleón preservó muchas conquistas de la Revolución Francesa, como la instauración de la igualdad jurídica de los franceses y la terminación de los privilegios feudales. El padre de Bastiat, miembro de la pequeña burguesía de provincia, fue precisamente uno de los muchos favorecidos en este sentido. Durante los años revolucionarios adquirió por poco dinero una propiedad agrícola bastante grande que tuvo que vender un noble arruinado y perseguido. La familia Bastiat administró bastante bien esa hacienda y en ella trabajó Bastiat después de la temprana muerte del padre. Posteriormente, nuestro autor pudo vivir de los modestos dividendos de esta empresa sin tener que trabajar, lo cual fue importante para tener el tiempo disponible para leer y pensar sin presiones sociales. Desde niño, Bastiat tuvo una salud delicada, sobre todo una debilidad pulmonar que con los años se transformó en una tuberculosis persistente, lo que lo llevó a no poder hablar adecuadamente en público. Después de la Revolución de Julio de 1830, tuvo algunos cargos modestos en la administración pública como juez de paz por periodos intermitentes en su región de origen, al suroeste francés. Después de la Revolución de Febrero de 1848, fue elegido diputado
en la Asamblea Nacional mediante una lista de independientes, pero no llegó a participar en los grandes debates de aquel movido periodo, en parte porque su voz se hacía cada vez más débil. Falleció poco después en Italia, buscando un clima más caliente y seco para curar sus pulmones, es decir, que no pudo vencer la tuberculosis. La infancia de Bastiat transcurrió durante la época napoleónica, como ya lo dije, de 1799 a 1815, que puede ser considerada como la última etapa de Francia como primera potencia europea y quizá mundial. En aquellos años y en la escuela a la que asistía no muy regularmente, el joven Bastiat se celebraba de manera entusiasta los éxitos militares y políticos de los franceses. Durante algún tiempo, las tropas francesas dominaban un territorio que se extendía desde Lisboa hasta Moscú. Muchísimos franceses estaban orgullosos de ello, como se puede comprender fácilmente, y muchos creían que Francia y ellos personalmente obtendrían jugosos réditos materiales de estas conquistas, alegría que duró poco. En el seno de la pequeña burguesía cada vez más próspera, a la cual pertenecía la familia Bastiat, las derrotas francesas y la caída definitiva del imperio, es decir, en 1815, se aceptaban en silencio y sin comentarios. Por lo que se sabe de la infancia y la juventud de nuestro autor, estos acontecimientos que emocionaban a la población, se podría decir que eran indiferentes para Bastiat, o sea, era algo indiferente la alegría de la población. Es decir, que nunca sintió simpatías por Napoleón, ni se interesó mucho por las formas exteriores de los modelos de Estado. En esto se pareció a los economistas clásicos británicos que siempre conformaron la parte decisiva de las lecturas de nuestro autor. La restauración de los Borbones en 1814 a 1815, la Revolución de Julio, la ascensión de los Orleans al trono y la Revolución de Febrero de 1848, es decir, la proclamación de la Segunda República Francesa, no concitaron ningún entusiasmo en Bastiat. Pero, sin embargo, o sea, a través de las imágenes quiero mostrarles que fue muy importante la influencia británica. Porque, como bien expresé, Bastiat desde niño mostró más bien una pasión irrefrenable por la lectura. Le preocupaba, por ejemplo, una explicación científica basada en argumentos, datos y con una interpretación aceptable para entender la comparación entre el desarrollo de Gran Bretaña y el de Francia en la primera mitad de ese siglo XIX. Era un proceso de evolución que dejaba asombrados a muchos franceses. Gran Bretaña, país que tenía una población y una superficie inferiores a las de Francia hasta fines del siglo XVIII, se había convertido en pocas décadas en el estado más próspero, desarrollando, además, o sea, no solamente desarrollando su industria, los avances a través de la ciencia, como bien nos lo explica Schumpeter, o sea, que cada avance tecnológico implica un ascenso económico, es decir, un auge económico. Estas relaciones de Schumpeter son muy interesantes para poder también, o sea, recrear el contexto en el que Bastiat se desenvolvió. Es decir, que en pocas décadas Gran Bretaña se había convertido no solamente en un país desarrollado, sino que también empezó a consolidarse como un país poderoso en el mundo, conquistando un imperio colonial mucho más grande y rico que el modesto imperio francés de ultramar. O sea, todo esto tenía que ver con la revolución industrial iniciada en Gran Bretaña en las últimas décadas del siglo XVIII, la que a su vez se basaba en el rol
positivo que este país concedía a la investigación científica y a la inventiva tecnológica, pero también a políticas públicas de carácter liberal, como empezaron a ser denominadas en la época de Bastiat. Con el tiempo, Bastiat llegó a ser un admirador y divulgador de la obra del político y economista inglés Richard Cordell, 1804-1865, hoy también olvidado, de modo que nuestro autor fue conocido como el Cordell francés. En Gran Bretaña, y particularmente en la primera mitad del siglo XIX, se debatió intensamente en torno a los aranceles aduaneros que aparentemente protegían la agricultura y la industria de aquel estado contra la competencia extranjera. Al mismo tiempo, estas barreras aduaneras eran vistas como una flagrante incongruencia con respecto al libre comercio y a los principios liberales de economía que Gran Bretaña proclamaba como el programa gubernamental de largo plazo que debía seguir todo el mundo en materia de comercio exterior. El gobierno británico emprendió dos guerras contra el imperio chino. La primera entre 1839 y 1842, y la segunda entre 1856 y 1860, resultando ampliamente victorioso en ambas. En la Segunda Guerra, Portugal y Francia fueron aliados de Londres. Durante la Segunda Guerra del Opio, Rusia se aprovechó de la debilidad militar china para imponer a este país un tratado francamente oneroso y humillante para China, teniendo este último país que ceder a Rusia un enorme territorio en Siberia Oriental, o sea, porciones en Mongolia Exterior y Manchuria, al norte del río Amur. Rusia fue la gran beneficiaria de estos acuerdos a largo plazo, pues hasta ahora no devolvió ningún territorio al gobierno chino. Y todo esto sin utilizar, se puede decir, un ejército, tropas, no, sin un confrontamiento, o sea, en batalla, no, de los cuerpos militares. Gran Bretaña adquirió la colonia de Hong Kong, Francia una concesión territorial en la costa meridional de China, y Portugal la ampliación de su dependencia de Macao. Para las potencias occidentales se decretó además la apertura comercial de numerosos puertos, el derecho a la libre navegación en los grandes ríos chinos, jugosas indemnizaciones financieras y la libre circulación de los extranjeros en todo el territorio chino. Se consiguió, por supuesto, la venta libre de opio en todo el celeste imperio. En la China, estos convenios con las potencias occidentales son llamados hasta hoy los tratados desiguales y configuran uno de los traumas más sentidos de la memoria histórica de aquel país. A lo largo del siglo XX, los estados occidentales devolvieron los territorios chinos cedidos mediante los tratados desiguales. La causa central de estas guerras del opio fue la gran demanda por productos chinos, principalmente té, seda y porcelana, en toda Europa occidental. El comercio entre China e Inglaterra era muy deficitario para los británicos, pues los chinos en aquellos tiempos casi no consumían manufacturas inglesas. En las primeras décadas del siglo XIX, los chinos empezaron a consumir opio, un estupefaciente poderoso en proporciones cada vez mayores, lo que favorecía claramente a Gran Bretaña, que controlaba las regiones productoras de opio, es decir, Birmania, la India, u obtenía buenos beneficios por el tránsito del opio proveniente de Afganistán a través de territorios coloniales británicos. El gobierno de Londres defendía abiertamente la exportación de opio con los argumentos de libre comercio y la libre voluntad de los consumidores finales, libertades que no deberían ser conculcadas por decisiones arbitrarias del gobierno chino, que además no habían pasado por ningún órgano legislativo electo popularmente. Hasta 1912 no hubo elecciones en China, ni tampoco un poder legislativo elegido por elección popular.
El gobierno imperial chino defendía la prohibición con el argumento de la salud colectiva del pueblo chino que había que salvaguardar como primera prioridad, y el postulado británico de defender el libre comercio y consumo por encima de la salud pública era evidentemente una hipocresía alarmante. Me he detenido en las guerras del opio porque tanto Cobden como Bastiat criticaron duramente los emprendimientos coloniales expansionistas de Gran Bretaña y Francia. Ambos eran pacifistas, convencidos y creían que a largo plazo el comercio y el libre intercambio de bienes e ideas generarían un mundo pacífico, en el cual las controversias entre naciones y pueblos se podrán resolver mediante procedimientos basados en el diálogo y la mejor comprensión del otro. Esta posición, algo romántica, no era compartida por los núcleos duros del Partido Liberal en Gran Bretaña y tampoco por las varias corrientes adscritas al liberalismo económico en Francia. Bastiat creyó siempre en el mercado y el comercio libres, o sea, es decir, que el mercado y el comercio libres producirían una armonía económica. Es decir, que esta armonía económica, o sea, armonías económicas, uno de sus textos, entre los individuos, los grupos sociales y los pueblos. Es decir, si pensamos en esta confluencia, en esta relación armónica, no solamente de individuos, grupos sociales, pueblos, es una tesis que no ha sido corroborada, o sea, por los procesos históricos, ¿no?, que hemos vivido. Es decir, se puede encontrar acá contradicciones, ¿no?, de su teoría con la realidad. Él criticó duramente, con argumentos estrictamente económicos, la colonización francesa. Podemos ver acá justamente el mapa que preparé, vemos, ¿no?, los puntos verdes que son los primeros espacios colonizados y que luego perdieron, ¿no? Y luego pasamos a la colonización de África. Entonces, como les decía, Bastiat, o sea, criticó, o sea, duramente esta colonización. No solamente en torno a la colonización francesa en Argelia, que entonces era la posesión colonial más importante de Francia, y demostró que la preservación de esta colonia solo traería una pesada carga económica o humana e histórica para la metrópoli. Es decir, que Bastiat siempre fue un pensador que se anticipaba, ¿no?, a las consecuencias de los hechos, o sea, concretos que se desarrollaban, o por la toma de decisiones que se tomaba en ese momento, ¿no?, por las diferentes, se puede decir, por el gobierno de ese entonces o por las autoridades de ese entonces. Este análisis del colonialismo francés es un ejemplo de su tesis de que existen factores económicos de largo plazo, es decir, esto escrito en su obra, lo que no se ve, que la opinión pública no percibe claramente porque está obnubilada por los factores a veces exitosos de corto plazo, o sea, los más vistosos, lo que se ve. Es decir, que la ciudadanía o la población muchas veces en la toma de decisiones, más el acompañamiento, o sea, de la propaganda, ¿no? Hay cosas, o sea, que se ven y mayormente nosotros nos posicionamos por lo que vemos, pero sin embargo, lo que no se ve es lo que tiene efectos a largo plazo. Es decir, que siempre estamos en esa tendencia entre el corto y el largo plazo. Este juego de palabra constituye el título, como les dije, de su libro. De todas maneras, Bastiat consideró a su pensamiento como un testimonio de la posibilidad de un liberalismo pacífico, respetuoso de los derechos de otras culturas. En Gran Bretaña, desde 1815 hasta 1846, duró una enorme campaña contra la ley de cereales, conocida como Corn Law,
que gravaba muy fuertemente las importaciones de trigo, maíz y otros cereales. Esta ley, muy resistida por los obreros, los pequeños consumidores y los estamentos medios, fue promulgada inicialmente para defender los intereses de los grandes terratenientes y de los pequeños campesinos y representaba uno de los puntos centrales del quehacer del poderoso Partido Conservador. Bastiat siguió con gran interés todos los aspectos de este largo debate que terminó en 1846, cuando una coalición parlamentaria de diputados liberales, colaborados por los disidentes del Partido Conservador, lograron finalmente la abrogación de la ley del cereal. A este tema central, en la obra de Bastiat, nuestro autor consagró su libro más difundido, Sofismas Económicos, que tuvo varias traducciones y ediciones en España y América Latina. Fue el debate económico-político más importante de Gran Bretaña durante el siglo XIX. Este exitoso movimiento fue encabezado por Richard Cobden, quien desde el Parlamento dirigió una compleja operación para influir no solo sobre los diputados, sino también sobre la opinión pública y una parte del propio Partido Liberal. Hay que considerar que a mitades del siglo XIX el peso del voto rural agrario era todavía muy fuerte. Bien, entonces, una vez desarrolladas, o sea, estas ideas, podemos decir, ¿no?, que la eliminación de la ley de cereales no condujo de ninguna manera al empobrecimiento de las clases campesinas y tampoco a una disminución del empleo en el sector agrario. Acá también, o sea, Cobden y Bastiat tuvieron una buena interpretación y una buena anticipación, ¿no?, de lo que ocurriría. Sobre todo, recordemos, ¿no?, que cómo se maneja de las ideas proteccionistas. Considero que hasta el día de hoy, o sea, es un debate actual que casi siempre no podemos quedarnos solamente con la idea del proteccionismo y el librecambismo, pero son ejes, ¿no?, que influyen para las políticas públicas, o sea, que desarrollan los diferentes estados. Y precisamente, o sea, mediante el posicionamiento teórico que tuvieron ellos, se demostró con un argumento, con este argumento que desarrollaron ellos, se demostró que los avances de la tecnología no conducirían al desempleo de los obreros sustituidos por máquinas, es decir, que no hubo las revueltas campesinas como lo tenía, ¿no?, el poderoso movimiento ludita, los proletarios destructores de los telares mecánicos entre 1811 y 1816, sino que a largo plazo el progreso tecnológico crearía nuevas fuentes de empleo y promovería el bienestar de toda la sociedad. Esta concepción es aplicable, o por lo menos discutible el día de hoy, cuando surgen los temores de un desempleo masivo debido a la automatización y computarización de procesos productivos e industriales. Hoy, con lo que estamos viviendo, o sea, también el ejemplo, ¿no?, de la revolución de la inteligencia artificial. Por otra parte, el Partido Conservador británico tampoco fue perjudicado por la eliminación de esta ley, se ha mantenido activo y vigente hasta hoy, turnándose en la responsabilidad gubernamental con el Partido Liberal y posteriormente con el Partido Laborista, después del desastre electoral de los liberales en 1920. La principal e inmediata consecuencia de la eliminación de la ley del cereal fue la libre importación de todo tipo de cereales, lo que hizo bajar sustancialmente los precios del pan, la harina y todos los alimentos vinculados a los granos. Los productores del campo también se vieron favorecidos, especialmente los consagrados a la ganadería, pues se registró un marcado descenso en el precio de los derivados del maíz, con lo cual se alimentaban vacas, ovejas y caballos, que entonces constituían factores importantes de la economía británica. Se supone que la abrogación de esta ley ha tenido una notable influencia en la historia política de aquel país, como lo predijeron Cobden y Bastiat,
el abaratamiento de los costos de la alimentación redujo el potencial revolucionario de las clases, de los diferentes estratos sociales, o sea, de la sociedad inglesa, así, o sea, Gran Bretaña, como los países escandinavos, pudo evitar todo proceso revolucionario y lograr una paulatina integración de los sectores proletarios en el marco del sistema social imperante. O sea, podemos ver, o sea, cotejar la teoría con los hechos, pero ahora la problematización está cuando nosotros, o sea, tratamos, o sea, de ayudar con estos modelos económicos en nuestro contexto, ¿no? Es imprescindible pensar, por ejemplo, los espacios geográficos de nuestro país, pensar los efectos del contrabando. Es un debate, o sea, que yo considero personalmente a mí, o sea, me interpela, ¿no?, por la idea, digamos, del Estado, o sea, que yo he desarrollado, y sobre todo, o sea, por las perspectivas que nosotros tenemos a largo plazo. Es verdad, podemos decir que a corto plazo, o sea, con el contrabando es una ganancia inmediata, nos beneficiamos todos, hay un abaratamiento de costos, pero podemos también, o sea, reflexionar, ¿no será que quizás esto es a corto plazo? ¿No? ¿Y qué ocurre, o sea, con nosotros a largo plazo? Como digo, este autor, o sea, me interpela por las ideas con las que yo me he educado, con las que me he desarrollado, y además que yo creo que compartimos, o sea, la mayoría de los ciudadanos, ¿no? Son preocupaciones que tenemos. Y ver, o sea, con estos ejemplos, un contexto, o sea, británico, no podemos hacer una aplicación mecánica, pero como les decía, estos modelos económicos aún están vigentes, o sea, aún se discuten. Entonces, para mí, digamos, es importante retroceder, o sea, 2 siglos, ¿no?, para tratar, o sea, de problematizar, reflexionar un poco en torno a nuestro contexto. Es digamos, el sentido, ¿no?, de presentar, o sea, a este autor, ¿no?, y no hacerlo, o sea, solamente, o sea, como una bandera, ¿no?, de la libertad, como un autor de la libertad, que es fundamental, sí, pero también considero fundamental pensar nuestros problemas del presente. Entonces, también, o sea, me gustaría señalar que el estilo de Bastiat es ensayístico, casi literario, con una marcada inclinación a una refinada ironía. Él prefirió elaborar textos breves, como artículos para periódicos y revistas por un lado, y cartas también cortas por otro, dirigidas a grupos específicos de la sociedad francesa de aquellos días, como sus votantes en su distrito electoral en el suroeste del país. Su intensa actividad como publicista duró en realidad solo 6 años, de 1844 a 1850. La mayoría de sus escritos apareció en la revista Journal d'Economie, que se transformó en el órgano más conocido de la joven disciplina de la economía gracias a las colaboraciones de Bastiat. Su formación fue la de un autodidacta, como ya lo dije. Los autores que más influyeron sobre él fueron Adam Smith, Jean-Baptiste Say, Charles Comte, Jean-Baptiste Say y Charles Comte. Estamos hablando, o sea, de un político y no de un filósofo, ¿no? Es decir, no de Auguste Comte. Y también, o sea, Richard Copeland. Su libro titulado Armonías Económicas, de 1850, contiene el núcleo filosófico de su pensamiento. Todos los intereses sociales, incluidos en primer lugar los económicos, son legítimos en sí mismos. El Estado no debe tratar de manipularlos o guiarlos. Si actúan libremente en un régimen de total libertad política, no tengo el derecho de forzar a nadie a ser religioso, caritativo, instruido o laborioso, pero tengo el derecho de forzarle a ser justo. Tal es el caso de la legítima defensa. Una porción de esta obra de nuestro autor está dirigida explícitamente a analizar y criticar los postulados de los pequeños grupos socialistas que ya se habían formado en Francia a partir de 1830.
Contra esta tendencia afirmó que la mejor alternativa a los regímenes autoritarios de derecha no es la utopía comunista, sino el esfuerzo racional y consciente de acabar con la corrupción estatal y el despilfarro gubernamental. Pues considero que hasta el día de hoy, o sea, son problemas del presente cuando reflexionamos sobre la burocracia. Y en su publicación Lo que se ve y lo que no se ve, en 1850, que refleja su pensamiento más desarrollado, nuestro autor afirmó, abro cita: lejos de abrigar la absurda idea de aniquilar la religión, la educación, la propiedad, el trabajo y las artes, cuando pedimos que el Estado proteja el libre desarrollo de todos estos órdenes de la actividad humana, sin favorecer a unos a expensas de otros, creemos por el contrario que el conjunto de esas fuerzas vivas de la sociedad se desarrollaría armoniosamente bajo el influjo de la libertad. Cierra cita. Del rechazo al proteccionismo, Bastiat pasó a criticar todo subsidio financiero gubernamental a empresas no eficientes, pero que gozaban del apoyo del gobierno o tenían la astucia de aparecer como esfuerzos que valía la pena fomentar a largo plazo. O sea, esta reflexión, o sea, para mí, o sea, me ayuda, o sea, a pensar el presente, o es como si estuviéramos viviendo el presente. Él pensó que esa actitud tan expandida en la América Latina de hoy es la búsqueda de cómodas rentas de parte de sectores en el fondo improductivos, pero de gran peso político. Bastiat creyó que los seres humanos tratan de vivir unos a costa de otros mediante subsidios canalizados por la administración pública y pagados por la masa de los contribuyentes ingenuos. Por ello se opuso también a todo intento de expandir el Estado a actividades económicas. La porción de la obra de Bastiat que gozó de la recepción más amplia en España y América Latina fue su defensa del libre comercio y su crítica del proteccionismo aduanero. Él creyó que el proteccionismo tiene una función positiva y visible, pero engañosa y en favor de un solo sector social a corto plazo. Esa visibilidad inmediata, o sea, la defensa de lo nuestro contra los agresivos intereses foráneos, hace olvidar fácilmente que las ventajas del libre comercio se hallan en el largo plazo y en estratos sociales más amplios. Es decir, todo lo contrario de lo que yo les mencioné, o sea, desde las ideas, ¿no?, desde las que yo estoy partiendo. Pero, o sea, cómo, o sea, se invierte esta concepción, esta manera de reflexionar, ¿no?, en torno a cómo hemos sido formados y pensar, o sea, como él, ¿no?, él invierte, o sea, él dice que justamente es a largo plazo, o sea, donde se puede apreciar las ventajas, o sea, del libre comercio. Y además, esta concepción que lo señala, ¿no?, la defensa de lo nuestro contra los agresivos intereses foráneos, o sea, prácticamente, o sea, yo he partido, o sea, con esas ideas cuando me introduje a la lectura de este autor. Como bien dicen, o sea, se olvidar fácilmente, como dije, que este libre comercio tiene un beneficio a largo plazo y además que da lugar a que este beneficio, o sea, se amplíe en los diferentes estratos sociales, o sobre todo llegue a los estratos sociales más amplios, y que estas ventajas solo se perciben mediante un esfuerzo racional, lo que nunca, o sea, lo que no se puede hacer propaganda, ¿no?, porque son justamente las cosas que no se ven. En otras palabras, la protección aduanera implica en el fondo una transferencia de rentas desde el sector más moderno, productivo, dinámico y tecnificado a los sectores más conservadores, tradicionalistas y técnicamente atrasados, lo cual Bastiat no puede ser históricamente justo. Sobre todo, ¿no?, si pensamos, o sea, nuestra realidad, no considero que sea tan simple. Bien. Entonces, me gustaría señalar que según Gabriela Calderón de Burgos, una especialista, o sea, en este autor, considera que la idea principal, o sea, disculpen la redundancia, o sea, la idea principal de la obra de Bastiat fue que el libre mercado era inherentemente una fuente de armonía económica, es
decir, estamos tratando de rescatar las ideas centrales de sus obras. Esta armonía económica, como ya lo expresé, se da entre los individuos, siempre que el gobierno se limitara a proteger las vidas, libertades y propiedad de los ciudadanos. Es decir, que Bastiat no está renunciando a la seguridad del Estado, pero hay una limitante, ¿no? Es decir, con estas limitaciones. Consideraba así que los argumentos utilitaristas y naturalistas eran simplemente aspectos complementarios del mismo mundo. Posiblemente la idea de Bastiat que más ha permanecido es la que explicó con la falacia de la ventana rota, y que consiste en que para determinar si una medida es buena o mala han de mirarse sus consecuencias a largo plazo para toda la población y no solo las que tienen lugar a corto plazo para una parte de la misma. Otra publicación popular de Bastiat es Petición de los fabricantes de velas, donde explora satíricamente la irracionalidad del proteccionismo, crítica que se mantendrá constante a lo largo de sus obras. Su pequeño libro, La Ley, es considerado actualmente, o sea, su obra maestra. En él explica con claridad la función del derecho en la vida social y describe el funcionamiento de la expoliación legal. Entonces, como los clásicos contractualistas, no se pueden rescatar ideas en torno al Estado, la ley, el orden. En ese sentido, también, o sea, como anécdota, quiero mencionar que actualmente existe un premio Bastiat, o sea, llamado el premio Bastiat, dotado con 15.000 euros, que se concede anualmente a periodistas que explican y defienden los principios de una sociedad libre. En el siglo XX, Bastiat tuvo algunos discípulos a distancia, como la novelista y escritora Ayn Rand, estamos hablando de 1905 a 1982, partidaria de un anarcocapitalismo extremo y confuso, y autora de la popular novela La rebelión de Atlas. Ayn Rand rechazó toda forma de altruismo, mientras que Bastiat sostuvo que una de las pocas actividades económicas del Estado debería ser la ayuda efectiva y permanente a los pobres, a los huérfanos, a los desafortunados y a los talentosos sin medios financieros propios. O sea, es la ética de Bastiat, pero él sí consideraba que esta no podía ser obligatoria, sino que ese altruismo debía ser, o sea, de manera libre. El Estado, de acuerdo a Bastiat, debe defender vigorosamente la vida, la libertad y la propiedad de todos los ciudadanos, sin privilegiar a ningún sector y sin perjudicar a otros. Tenemos todavía algo que aprender de los textos de Frédéric Bastiat, porque lo que a mí me interesó, o sea, de esta obra en síntesis, es que con las ideas que nosotros, o sea, nos formamos, o sea, las reproducimos, pero creo que no percibimos muchas veces las contradicciones. Yo no había visto, o sea, nunca, o sea, me refiero a los diferentes autores que había revisado, esta contradicción que se encuentra, o sea, en el seno del mismo Estado, o sea, que por un lado, por decir, mientras más políticas públicas se lleve a cabo, es decir, mientras más haya políticas que se piensen en perspectiva a largo plazo, o sea, desde mi perspectiva, no considero que es bueno y que tiene un beneficio para el Estado. Pero sin embargo, nunca había observado desde esta perspectiva que cuando se apoya a determinados sectores de la sociedad, así sea a nombre de los más débiles, es que se les quita a otros sectores. Es decir, esta es la contradicción que Bastiat, o sea, nos muestra en sus reflexiones sobre el Estado. Y yo considero que, o sea, a mí me gustaría, o sea, intercambiar ideas, o sea, la experiencia con ustedes y en torno a la formación que hemos tenido, o sea, ¿qué les parece, no? Estas ideas, si son ultra reaccionarias, si no tienen nada que ver con nuestro Estado, que no sé si los ha interpelado. O sea, yo pienso, ¿no?, que
cuando un autor, o sea, nos permite reflexionar, sacarnos de nuestros esquemas, o sea, nos saca de nuestros esquemas o de las ideas, ¿no? que ya las tenemos, para desarrollarnos en la vida, o sea, nos muestra, ¿no? otro aspecto en el cual, digamos, nos interpela, o sea, no solamente aspectos éticos, sino también, o sea, de perspectivas que nosotros, o sea, podemos pensar para el futuro, ¿no? Que ya ni siquiera se puede decir, ¿no? en aras del Estado, en aras de todos juntos, o sea, en aras de la construcción de una comunidad. Entonces, para mí ha sido una especie, ¿no? de decisión, o sea, mientras lo leía, por los proyectos, ¿no? que yo tengo individualmente y mi concepción y perspectiva en torno al Estado, que definitivamente no puedo decir que no, bueno, no soy anarcocapitalista, pero sin embargo, digamos, son ideas que me hacen pensar, reflexionar, y también veo que pese a que Bastiat llegó al último extremo, o sea, todas sus ideas, ¿no? Hoy en el siglo XXI, o sea, hay ideas incluso mucho más radicales. Les cedo la palabra, por favor, y muchas gracias por su